Buenos días. Romanos 8 nos vuelve a presentar la maravilla del perdón de Dios y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vuelve a hablar de la ley del pecado comparado con la ley del Espíritu. La ley del pecado nos esclaviza a hacer siempre lo malo. La ley del Espíritu nos libera, como vimos ayer. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida. Y así continúa con esta comparación entre lo que vivimos en la carne y lo que vivimos en el Espíritu. Dice: las personas que no conocen a Dios viven según la carne, y las que conocen a Dios y han pedido perdón por sus pecados son liberados de la ley del pecado y ya no sirven más a su cuerpo como vimos ayer, sino que sirven o deberían servir a Dios. Mas vosotros, dice el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. Qué bonito es ver que Jesús logró liberarnos de esa tendencia natural que tenemos todos a pecar. Y ya no estamos bajo la ley del pecado. Ahora estamos con Cristo. Y somos de Cristo, somos del Espíritu, somos de la vida. Así que ya no debemos vivir para la carne, sino para el Espíritu. O como dice el capítulo 7, a veces no estamos bajo esa ley del Espíritu y entonces hacemos el mal que no queremos hacer, sino nos dejamos llevar por la carne. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir o recordar de quién somos. No es decidir, sino decidir vivir de acuerdo a lo que somos, porque el Señor nos da libertad para escoger. Nosotros podemos vivir de acuerdo al pecado y seguir pareciendo que no somos del Espíritu, que no somos de la vida. Parecemos igual que todos. Y esto es lo triste, que muchas personas, siendo creyentes, habiendo sido vivificados por el Espíritu que le dio vida a Cristo, quedan con la ley del pecado. Y qué triste es ver creyentes que les gusta más agradar al hombre que agradar a Dios, que le temen más al hombre que a Dios. Y eso es vivir nuevamente bajo la ley del pecado de la cual hemos sido liberados. Dice: ustedes son liberados de la ley del pecado para que no tengan que servir al pecado y hacer las cosas mal delante de Dios. Ustedes tienen el Espíritu. Si es que el Espíritu vive en ustedes, si es que ya han pedido perdón por sus pecados. Y entonces son libres de la ley del pecado, para que ya no lo tengan que servir más, para que puedan servir libremente a Dios y agradarle en todo lo que hacen. Entonces, ¿de quién eres? ¿Qué se nota en tu vida? ¿Tú eres de el Espíritu o sigues viviendo bajo la ley del pecado de la cual Cristo ya te liberó? Así que tengamos cuidado. Pensemos. ¿Fuimos salvos? ¿En esperanza fuimos salvos? Entonces,
que se espera de nosotros, tienes que definir de quién eres y no olvidarte a quién perteneces. No olvidar que si eres extranjero en la tierra, eres ciudadano del cielo y debes vivir conforme a lo que eres, no queriendo agradar a personas, sino queriendo agradar a Dios, porque ya eres nuevo, ya eres libre, ya estás liberado de la ley del pecado, ya eres libre para vivir para Dios. Que el Señor nos ayude a estar firmes en nuestra posición y no agradar a los hombres, sino agradar a Dios, que a través de su Espíritu nos ha liberado de la ley del pecado. Que Dios te bendiga este día.